primera sesión de nuestro curso de Generalista de Recursos Humanos. Permítame, por favor, voy a compartir la pantalla. Uy, no me permitió. A ver, ahora sí, voy a volver a compartir. Ok. Listo, ahora sí, voy a compartir la pantalla para poder visualizar nuestro material de apoyo. A ver. Ya. Y bueno, efectivamente, Necesita, muchas gracias por su presentación, primero que nada. Y vamos a dar inicio el día de hoy a nuestro curso de Generalista de Recursos Humanos. Con nuestro tema número 1, que son los de la gestión de recursos humanos. Y vamos a empezar primero hablando acerca de las diferenciaciones de puestos. Vamos a hablar también un poquito de la historia de recursos humanos, conceptos generales de recursos humanos y también de las tareas y responsabilidades fundamentales que debe tener un asistente de recursos humanos. ¿Okay? Bueno, perdón, un generalista de recursos humanos. Ok, vamos a ver todo ello a manera general el día de hoy. Nuestra sesión el día de hoy, nuestra primera sesión, es una sesión bastante inductora, es decir, es una sesión de inducción, es una sesión de inicio que vamos a tener el día de hoy y que poco a poco durante la semana, porque te recuerden que nuestro curso termina el día viernes, durante toda esta semana, vamos a ir profundizando en los temas. Así que primero vamos a dar un pequeño concepto a lo que es recursos humanos. ¿Ok? Dentro de las empresas, dentro de las empresas vamos a ver que funcionan con diferentes tipos de recursos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los recursos financieros, que es el dinero que es el dinero que trabaja una empresa, ¿no? Vamos a ver también lo que son, por ejemplo, los recursos, por ejemplo, mobiliarios, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, diferentes, por ejemplo, objetos, vamos a ver diferentes las tecnologías, los procesos que tiene una empresa para poder funcionar. Y parte de ellos también es importante que la empresa cuente con las personas con las personas que desarrollen, que desenvuelven actividades dentro de esta empresa. Y estas personas precisamente son los que denominamos nosotros los trabajadores o también llamado el recurso humano, es decir, las personas que están dentro de nuestra organización. Ahora, hasta hace unos años, bastantes años de hecho, este recurso humano no tenía actualmente tanto interés o no tenía tanto, no diríamos interés, ¿no? Pero no es que este recurso humano tenía tanto impacto como el que tiene el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque eran como que las empresas veían la administración del personal como igualarla a la administración, al resto de administrativos que tienen, ¿no? Por ejemplo, era como que ya vamos a administrar a nuestro personal, pero también al mismo tiempo administremos, por ejemplo, administremos nuestro recurso financiero, ¿no? Administremos al personal, pero también administremos nuestro recurso, también administramos las tecnologías, ¿no? Es decir, era como administrar, era como administrar todo, ¿no? Incluso esa tarea era encomendada a un administrador general, ¿no? Es decir, yo en mi empresa contrato una persona para que se encargue de administrar el dinero, la tecnología, los bienes, los inmuebles y también a mi personal. ¿Ok? Pero poco a poco se ha ido dando la importancia a la administración del recurso humano. Y junto con esta importancia que se ha ido dando, es que también ha nacido la necesidad de contratar personal que se haga cargo única y exclusivamente de la administración de este personal y nada más. Y es así como nacen las áreas o los departamentos de recursos humanos, ¿ok? Que surgen por la necesidad de contar con personal que asuma la responsabilidad de los departamentos de recursos humanos y solamente que se encarguen de ello y nada más. ¿Ok? No es que, por ejemplo, el área de recursos humanos se va a encargar de administrar al personal y de llevar la parte contable de la empresa.
¿no? O que se van a encargar de administrar al personal y o que se van a encargar de repente de administrar al personal y también de, no lo sé, y de atención al cliente, ¿no? No, sino que Recursos Humanos se encarga única y exclusivamente de la administración del personal y nada más, ¿ok? Entonces, solamente nosotros nos encargamos de ello. Ahora, como hemos mencionado, poco a poco esto ha ido creciendo. ¿Ok? Como hemos mencionado, poco a poco este proceso ha ido creciendo y ha ido creciendo y y también el Departamento de Recursos Humanos también se ha ido ampliando, bueno, más que ampliando, también se han ido generando variantes de ¿no? Y es ahí donde nace, por ejemplo, de repente la duda que nosotros podemos tener entre cuál es la diferencia entre un jefe de recursos humanos, un asistente de recursos humanos y un generalista de recursos humanos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre, o qué es lo que diferencia a un generalista de recursos humanos de otros puestos de las áreas de recursos humanos? Y es lo que vamos a empezar a aclarar nosotros. Ok, primero, vamos a empezar a hablar de qué es el asistente. Bueno, primero vamos a empezar a aclarar sobre los departamentos de recursos humanos. ¿Qué es lo que nosotros definimos como un área o un departamento de recursos humanos? Un área o un departamento es una unidad orgánica en la que dentro se encuentra un equipo de trabajadores que se hacen cargo del proceso de administración. ¿Ok? Bueno, es decir, que hay un equipo de personas dentro de esta área y que ellos asumen esta tarea de administrar al personal. Es decir, que por ejemplo dentro de un departamento de recursos humanos, primero que nada tiene que estar liderada por un jefe. ¿Ok? De arranque tiene que estar este departamento liderado por un jefe. ¿Ok? Y después dentro de este jefe tienen que haber y después dentro de este jefe tiene que haber, o con este jefe tiene que haber personas que estén bajo el cargo o bajo el mando de este jefe, ¿no es cierto? Entonces, ya ahí puede haber, por ejemplo, un especialista en selección de personal, un especialista en contratación, puede haber de repente un planillero, ¿ok? Entonces, pueden haber más personas dentro de este proceso, ¿no? En cambio, y de hecho dentro de esta área también puede haber un asistente que se encargue de asistir al jefe de recursos humanos. ¿Ok? También puede haber una persona que se encargue de asistir al jefe de recursos humanos, ¿no? Ahora, también dentro de vamos a encontrar, dentro de vamos a encontrar entonces, eso es lo que encontramos en un departamento, un área de recursos humanos, ¿no? Que es un equipo de personas que se encargan de ello, ¿no? En cambio, el generalista de recursos humanos, él no trabaja dentro de un departamento o un área de recursos humanos. Podríamos decir que el generalista, él es el departamento o él solito es el área. ¿De dónde viene la palabra generalista? La palabra generalista viene de general. Quiere decir que él se hace cargo de todos los procesos en general. Por ejemplo, en un departamento de recursos humanos, yo tengo el jefe, que es el que se encarga de dirigir a su departamento. En este departamento también tengo a mi, por ejemplo, a mi analista de reclutamiento y selección, que es el que se encarga del reclutamiento y selección de personal. En este departamento también voy a tener a mi especialista de contratos, que es el que se encarga de elaborar los contratos. Y en este departamento voy a tener a mi planillero, que es el que se encarga de las nóminas del personal. En el caso del generalista, él va a asumir el rol del jefe, ¿ok? Él va a asumir el rol del jefe porque él se va a encargar de dirigirse él mismo. Él va a asumir el rol del jefe porque él se va a encargar de asumir él mismo, ¿no? Él va a asumir el rol de selección de personal porque él solito se va a encargar él también solito se va a encargar
de seleccionar al personal, él va a asumir el rol de planillero, porque él también solito se va a encargar de hacer la nómina cada mes del personal. Es decir, el generalista hace todos los procesos que haría un departamento de recursos humanos. Ahora, esto para muchos nos puede sonar que es mucho trabajo, ¿no? Podríamos decir, pero ¿qué es demasiado trabajo? Todo eso va a ser un generalista de recursos humanos. Sí. ¿Por qué? Porque el generalista no se desarrolla en ámbitos grandes laborales. ¿Ok? No es que yo tenga una empresa de 100, 200, 300 trabajadores y voy a tener un generalista para que sea a cargo de los 100, 200, 300 trabajadores. No, ¿ok? Sino que mi generalista se va a hacer, o mejor dicho, yo puedo optar por un generalista cuando tengo una empresa que podríamos describir que es como una micro o una pequeña empresa, ¿no? Por ejemplo, cuando las empresas tienen, cuando una empresa tiene a partir de 100 trabajadores, ahí recién, ¿no? Normativamente, se exige la existencia de un departamento de recursos humanos. Por ahora, las empresas que tienen menos de esa cantidad de trabajadores no tienen la obligación de contar con un departamento de recursos humanos. Pero eso no significa que no nazca la necesidad de contar con alguien que se haga cargo de su personal. Y es ahí donde ellos optan por la contratación del generalista, también lo denominan del coordinador o del analista o del especialista de recursos humanos, ¿no? Una sola persona que se haga cargo de todo este proceso, ¿no? Ahora también pongámonos a pensar o pongámonos en la situación de la empresa. Ok, tú tienes que contratar tú eres una empresa, eres de repente una empresa que tiene apenas 20 trabajadores, ok, tú eres una empresa pequeña en realidad. Eres una empresa que tiene 20 trabajadores y tienes la necesidad de que alguien se haga cargo de la administración de tu personal, ok, entonces simplemente saca cuentas. Si tú quieres habilitar un departamento de recursos humanos, ¿cuánto de presupuesto te va a requerir habilitar ese departamento? Que mínimamente vas a necesitar un jefe, un asistente, de repente por ahí un laboralista y de repente un analista de selección. Ok, ya estamos hablando de por lo menos de 4 a 5, y un planillero. Ya estamos hablando de por lo menos de 4 a 5 personas que te involucrarían a habilitar este departamento de recursos humanos. Si tú les pagas el mínimo a cada uno, es bastante dinero que te involucra en habilitar un área de recursos humanos para el tipo de empresa que eres una empresa, mejor dicho, que eres una empresa, que eres una empresa, literalmente pequeña, ¿no? Entonces, entonces lo que tú requieres de repente, o mejor dicho, lo que tú todavía no puedes es habilitar un área que se haga cargo íntegramente de la administración de tu personal, contratar todo un área, pero sí, por eso estarías en la opción de repente aumentar un sueldo más de tu empresa y contratar a una persona que se haga cargo de la administración de este personal. Y eso es lo que nosotros denominamos el generalista de recursos humanos y que hoy en día es muy pedido, es muy solicitado por las áreas. Ahora, si es que vemos un poco de la diferencia entre los 3 puestos que son los más conocidos o los más requeridos en las áreas de recursos humanos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la diferencia entre el asistente, el jefe y el generalista de recursos humanos, ¿no? Primero vamos a empezar por el jefe, ¿no? El jefe requiere un nivel de experiencia alto, porque ya estamos hablando de que el jefe es aquel que no solamente va a asumir la responsabilidad de procesos de recursos humanos, ¿ok? Sino que el jefe también va a asumir la responsabilidad de dirigir y liderar todo un equipo de recursos humanos. Es decir, que dentro de sus responsabilidades también está asumir las responsabilidades de otros prácticamente, ¿no? Entonces, dentro de él sí es un puesto de alta responsabilidad, por lo cual su nivel de experiencia también tiene que ser elevado, ¿no? Tiene que ser un nivel de experiencia alto. Asimismo, también vamos a ver el nivel del generalista. El nivel de experiencia que se pide para un generalista de recursos humanos
es un nivel medio, ¿ok? No puede ser un nivel principiante para un generalista, porque tú te vas a hacer cargo solo de los procesos, a diferencia, por ejemplo, de un asistente de recursos humanos, que un asistente de recursos humanos sí es un nivel, sí es un nivel de experiencia bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque el asistente también está en un periodo de, por así decir, de práctica, por así decirlo, que hay un periodo de aprendizaje en el cual el asistente está en pleno proceso de aprendizaje, en pleno proceso de conocimiento, en pleno proceso de desarrollo de sus funciones, ¿no? Entonces, el asistente todavía requiere un nivel bajo en el cual este puesto de asistente le sirve para seguir creciendo y enriqueciendo su experiencia laboral. Pero en cambio, en el puesto de generalista, aunque si bien es cierto, no te pedimos un tipo de nivel alto, ¿ok? Tampoco te podemos pedir el mismo nivel de un asistente. ¿Por qué? Porque también como generalista tú asumes solito responsabilidades del área de recursos humanos. Entonces ya tienes que tener por lo menos una experiencia previa laborando en ello, ¿ok? Para que puedas asumir responsabilidades adecuadas y también para que puedas tomar decisiones correctas. Perdón. Precisamente también si es que hablamos del nivel de experiencia. El nivel de experiencia que le pedimos, por ejemplo, al jefe de recursos humanos perdón, del nivel de responsabilidades que le pedimos al jefe de recursos humanos es más que todo responsabilidades de liderazgo, ¿no? Que pueda asumir una posición de liderazgo, de dirección del personal, mientras que del generalista pedimos una responsabilidad amplia una responsabilidad amplia en gama de tareas de recursos humanos, ya que el generalista se va a hacer cargo de todas las tareas en general, ¿ok? Ya que él tiene que tener conocimiento sobre reclutamiento, selección, tiene que tener conocimiento sobre compensaciones, capacitación, desarrollo, legislación laboral, sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque el generalista asume todas esas funciones, mientras que el asistente tiene que tener responsabilidades en tareas administrativas y de apoyo. El asistente todavía no asume responsabilidades dentro de la empresa, no le compete todavía asumir estas responsabilidades. ¿Por qué? Porque precisamente tiene un puesto asistencial, ¿ok? Tiene un puesto de apoyo, entonces no le corresponde todavía tener que asumir grandes responsabilidades dentro de la empresa, ¿ok? Y también vemos algunas habilidades que son necesarias para el área de recursos humanos, ¿no? Como la organización, atención al detalle, comunicación, liderazgo, técnicas del área de especialización, resolución de problemas, entre otros que son áreas generales, ¿no? Entonces, si queremos llegar a una finalización de diferencia, por así decir, ¿no? A un consenso de diferencia, podríamos decir que las áreas de recursos humanos, o mejor dicho, que pertenecer a un área de recursos humanos, es estar bajo el cargo de un jefe, por ejemplo, ¿no? Que es quien asume el rol de responsabilidad en estas áreas. Pero el generalista no entra a un área de recursos humanos. El generalista él mismo es el área de recursos humanos. El generalista asume todas las tareas en general, ¿ok? Por eso el puesto se denomina generalista. Este generalista es muy requerido sobre todo para empresas que no pueden todavía asumir el rol, o mejor dicho, todavía no pueden asumir, por diferentes motivos, principalmente económicamente, todavía no pueden asumir la responsabilidad de habilitar todo un área o todo un departamento de recursos humanos, pero que sí tienen la necesidad de ya contar con alguien que se haga cargo íntegramente de la administración de su personal, ¿ok? Y es por ello que por la necesidad que tienen, ¿no? De que se hagan cargo íntegramente de la administración de su personal, es que contratan a estos generalistas, ¿no? Ya que ellos son una sola persona que asume toda la responsabilidad por completo. Ahora, vamos también a ver un poquito sobre la evolución histórica de los recursos humanos, que es importante verlo porque antes de que nosotros podamos ver técnicas, antes de que nosotros podamos ver más adelante, ¿no? Que bueno, en los siguientes días, ¿no? Que vamos a ir viendo
técnicas, procesos, tareas, ¿no? Para administrar nuestro personal, primero nosotros también tenemos que empezar a ver un poco de historia, ¿no? Si vamos a trabajar en recursos humanos, tenemos que conocer lo que vamos a ejercer. ¿Y cómo conocemos este ejercicio? Netamente a través de la historia, lo que es necesario poder conocer ello. Ahora, dentro de la historia de recursos humanos, es importante también, saber de que la historia netamente de recursos humanos no tiene un bonito inicio, ¿ok? Tampoco, no podemos romantizar la historia de recursos humanos. No es que cuando hablemos de cómo inicia el recurso humano, les vamos a contar una historia bonita, les vamos a contar de repente un inicio motivador o un inicio de recursos humanos bonito, ¿no? No, en realidad no. Nuestra historia de recursos humanos en realidad es una historia bastante triste, ¿ok? Porque recursos humanos nace con la esclavitud. ¿Quiénes son la primera mano de obra que existen en el mundo, por así decirlo, ¿no? ¿Quiénes son los primeros pseudo trabajadores que empiezan a existir? Son los esclavos, ¿ok? Los esclavos que antes no había esta relación de empleador y trabajador, ¿no? Antes había la relación de amo y esclavo, ¿ok? Y de hecho, y esto hasta el día de hoy tiene una connotación muy importante que nosotros sin darnos cuenta, hasta el día de hoy esta historia repercute de alguna forma con nosotros e incluso podría decirnos que nos duele, ¿no? Por ejemplo, yo les hago una pregunta, ¿ya? Si es que yo agarro y les digo a ustedes esta frase, ¿no? Ustedes son mis empleados y tienen que ponerse a trabajar. ¿Les agrada cómo suena la frase o no les agrada? A ver, ¿quiénes de acá me pueden decir sí me agrada y quiénes de acá pueden decirme podríamos mejorarla? A ver, vamos. Quiero ver sus opiniones. La frase es esta: ustedes son mis empleados y tienen que ponerse a trabajar. A ver, ¿cómo les agrada o no les agrada cómo suena la frase? Imagínense, yo soy su jefe, su jefa, y les digo, ustedes son los empleados y se tienen que poner a trabajar. A ver, vamos, los leo, vamos, somos un montón de niños, así que estoy esperando a ver cuál es el punto de vista que ustedes pueden tener sobre esta frase, ¿no? Que es totalmente válido cualquier punto de vista que ustedes puedan tener. A ver, ¿cuál es su punto de vista? Vamos, los leo. Vamos, estimados, para poder continuar con la lección tenemos que ser súper participativos. Así que estoy esperando ver sus respuestas. ¿Qué pasa? Estamos hoy día un poco tímidos. De eso porque estamos iniciando la primera sesión. ¿Ok? Muy bien. Por lo general, esta frasecita de referirnos a los trabajadores como, por ejemplo, empleados, ¿no? A muchos trabajadores les duele, ¿ok? O de repente no lo toman tan bien, ¿no? Pueden sentirlo hasta como un comentario un poco hostil por parte de sus jefes, o por parte, no lo sé, de sus empleadores, lo pueden sentir hasta un poco hostil, ¿ok? Normalmente es una palabra que no suele agradar, ¿no? La palabra empleados. Pero en sí la palabra no tiene nada de malo. ¿De dónde viene la palabra empleados? La palabra empleados viene de la palabra empleo, ¿no? Y que es correcta la aplicación, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que un empleado hace en una empresa? Tiene un empleo, ¿no? Está ejerciendo un empleo. Desde ahí viene la palabra empleados. Pero ¿por qué nos duele esta palabrita empleados muchas veces? Es precisamente por la historia que nosotros manejamos en los recursos humanos, ¿ok? Y les explico por qué, ¿ok? Les explico con el fundamento por qué, ¿ok? Como les decía, la historia de recursos humanos no tiene un inicio bonito. De hecho, todo lo contrario, no tiene un inicio bastante hostil, que arranca con lo que es la esclavitud, ¿ok? Ahora, junto con la esclavitud, en la esclavitud las personas eran tratados igual que como si fueran un animal o como si fuesen un mueble, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando tú tienes un lápiz que ya no te sirve o que ya no pinta, ¿qué es lo que haces con este lápiz, con este lapicero? Lo botas en la basura.
¿no? Entonces, cuando tenías un trabajador que de repente ya era viejo, que ya no te servía, que ya no trabajaba bien, ¿qué es lo que hacías? Lo botabas. Ok, en este caso ni siquiera lo botabas, simplemente ¿qué es lo que hacía el amo? Lo desaparecía, lo mataba. ¿Ok? ¿Por qué era así? ¿No? Porque la esclavitud era eso, en la esclavitud tú no eras dueño ni siquiera de ti mismo, ¿no? Entonces, eso era la esclavitud, ¿no? En la que tú eras, bueno, en el que el esclavo era maltratado, era abusado, no tenía derechos, no recibió una remuneración, no tenía condiciones de vida adecuadas, no había derecho prácticamente por su vida ni respeto por ella. Entonces, esto era la esclavitud, ¿no? Ahora, cuando empiezan a llegar las corrientes libertadoras, ¿no? Precisamente a romper con la esclavitud, no fue como que llegaron las corrientes libertadoras y dijeron, bueno, ok, hasta aquí llegamos, se acabó la esclavitud y ya, ok, a partir de ahora ya no hay esclavos, ¿no? Y no fue como que, bueno, o sea, ya no puedo tener esclavos, no. Uy, qué pena, ni modo, ¿no? Ya pues, no. No fue tan fácil, ¿no? Como decir, se acabó la esclavitud y listo, acabó la esclavitud, no. De hecho, cuando uno quiere abolir un sistema, cuando uno quiere cambiar un sistema, no lo puedes desaparecer, sino que tienes que cambiarlo por otro. Tienes que instaurar un nuevo sistema que reemplace al actual. ¿Y cuál fue el nuevo sistema que apareció para cambiar a este actual sistema, ¿no? De la esclavitud fue precisamente el empleo. ¿Ok? Es decir, ahora tú ya no puedes tener esclavos, ahora tú tienes que tener empleados. ¿Y cuál es la diferencia entre tener esclavos y tener empleados? Que a tus empleados les tienes que pagar por sus servicios, que a tus empleados ya no tienes que respetar sus condiciones laborales. ¿Ok? Básicamente la principal diferencia era esa, que a tus empleados les tienes que pagar por tus servicios, por sus servicios, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que empezaron a hacer en eso entonces, ex amos, porque ahora ya no se les podía denominar amos, sino empleadores? ¿Qué es lo que empezaron a hacer estos amos, no? Agarraban, venían, y te daban una moneda, ¿ok? Y te decían, listo, date por pagado, ya he dado una moneda, ¿ok? Date por pagado y ahora sigue trabajando para mí. Sigues con las mismas condiciones laborales, sigues siendo explotado, sigues siendo maltratado, sigues siendo abusado, ¿ok? Sigo sin respetar tu dignidad humana, pero esta vez ya te pagué. Te he pagado una miseria, pero al fin y al cabo te he pagado. Entonces yo ya cumplí con mi parte de empleador. Ya te pagué. ¿Ok? Y es por eso que por mucho tiempo la palabra empleado, o mejor dicho, los empleados de ese momento, seguían siendo esclavos. Y la palabra, y mejor dicho, y el empleo, por muchísimos años, fue el disfraz que utilizó la esclavitud, ¿no? Seguían siendo esclavos, pero disfrazados bajo el término de empleados. Y es por eso que hasta el día de hoy todavía esta palabra, cuando nos dicen la palabra, por ejemplo, empleados, todavía nos duele. No porque la palabra tenga algo de malo, ¿no? Sino, perdón, no porque la palabra tenga algo de malo, ¿ok? Sino porque ahora conocemos el contexto de que por muchos años el empleo ha sido el disfraz que ha utilizado la esclavitud, ¿ok? Entonces, ahora, pero repito, ¿y por qué mencionamos esto como parte de la historia de recursos humanos? Porque da la casualidad precisamente que el término adecuado que yo tengo que utilizar para referirme a las personas que laboran dentro de una empresa es precisamente empleados, que como repito, la palabra no tiene nada de malo. La palabra empleados viene del empleo. ¿Y por qué digo que es el término correcto y adecuado? Que si tú buscas en la legislación laboral, tú te vas ahorita a las leyes laborales, en las leyes laborales tú vas a encontrar que dice, el empleado tiene derecho a una gratificación. El empleado tiene derecho a
El empleado tiene derecho, perdón, a una, el empleado tiene derecho a una, a que se le paguen las horas extras, ¿no? El empleado tiene tal deber, ¿no? No vas a encontrar que en la legislación laboral, es decir, en las leyes laborales, no vas a encontrar que dice los colaboradores tienen derecho a esto, ¿no? Los colaboradores pueden hacer esto. No lo vas a encontrar con esas palabras. Vas a encontrarlos tal cual como te los digo, ¿no? Empleados, porque es el término correcto, ¿no? Pero hoy en día también sabemos, ¿no? Imagínate que de repente tú tengas una amiga que no lo sé, que se llama Lucía, y que tú vas y le dices Lucy, 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 Lucy. Y tu amiga agarra y te dice, ¿sabes qué? No me gusta que me digas Lucía, no me gusta mi nombre Lucía. Tú puedes ir y le puedes decir, pero te llamo Lucía, no sé qué puedo hacer yo, si tu nombre correcto es Lucía. Pero de repente tiene un segundo nombre que se llama Carmen. Y te dice, no me gusta Lucía, pero sí que me digan Carmen. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Le puedes dejar de decir Lucía y le puedes empezar a decir Carmen. ¿Por qué? Por cuestión de un respeto hacia esa persona. Es igual con los trabajadores, ¿no? Si estamos diciendo que el término correcto y el término legalmente correcto para referirnos a ellos es empleados, esto no significa que mañana tú vas a ir y le vas a decir a los trabajadores, no significa que mañana vas a ir y le vas a decir a los trabajadores, ya, a ver, ustedes son mis empleados porque el término correcto para referirnos a ustedes es empleados, ¿no? Porque la legislación lo dice así y ahora a partir de ahora me voy a referir a ustedes como empleados, no nos referimos a ello. Pero si encontramos otras palabras, otros términos que son más adecuados para referirnos a ellos, ¿por qué no hacerlo? ¿Ok? Si encontramos otras palabras, otros términos para referirnos a ellos, ¿por qué no hacerlo? ¿Ok? Y por ejemplo, ¿cuáles pueden ser estos términos? Pueden ser como los que conocemos, ¿no? Como colaboradores, como talento humano, como gestión humana, como asociados, como equipo de trabajo, como funcionarios, ¿no? Que son, como repito, son términos mucho más agradables, mucho más friendly para poder dirigirnos a nuestro personal y que también resultan de alguna manera mucho más, perdón, que también de alguna manera resultan ser mucho más, generan más, genera como que un poco más de integración en nuestro equipo de trabajo, ¿no? Entonces tú también tienes que buscar la forma en la cual, tienes que buscar la forma en la cual también puedas generar más integración con tus trabajadores, ¿no? Entonces, por eso me refería a que nuestra historia de recursos humanos tiene bastantes antecedentes que hasta el día de hoy repercuten, ¿no? Y si seguimos avanzando poco a poco, porque hemos empezado desde la esclavitud, ¿no? Pero recursos humanos han seguido avanzando poco a poco y viene en la época de la preindustrialización, en la cual empezábamos a hablar, por ejemplo, sobre la mano de obra artesanal y el énfasis en la disciplina y el control. Y es que antes, cuando hablábamos de la gestión de recursos humanos, ¿qué es lo que pedíamos a las personas que se hacían cargo de la administración de nuestro personal? ¿Ok? ¿Qué es lo que les pedíamos a ellos? Controla, vigila, chequea, ¿no? Supervisa de que el personal cumpla a cabalidad sus funciones, ¿no? Tu principal tarea es ver que ellos hagan lo que se les ha pedido, ¿no? Que hagan las tareas encomendadas y que se dediquen exclusivamente a ello, ¿no? Entonces, esta era la prioridad que se tenía con el personal, ¿no? Que haya bastante control sobre lo que ellos estuviesen haciendo, ¿no? Bastante rigurosidad. En la preindustrialización había mucho énfasis en ser muy estrictos y en la disciplina, ¿no? Después, poco a poco, vamos avanzando y llegamos a la revolución industrial, ¿no? Que la revolución industrial precisamente se destaca por la llegada de la maquinaria y la aparición de las grandes industrias, ¿no? Y junto con la aparición de las grandes industrias, también empiezan a surgir los primeros departamentos de personal, porque junto con esta aparición de las fábricas y de las industrias, también empiezan a aparecer lo que son empiezan a aparecer también
empiezan a aparecer, perdón, también lo que son, por ejemplo, las grandes cantidades de personal, ¿no? En el que ya no vemos poco personal para una empresa, sino ya cada vez es más personal. Entonces, al aumentar la cantidad de personal, también empieza a aumentar la necesidad de que haya, de que haya, por lo tanto, mayor áreas que se encarguen netamente de la administración de estos, ¿no? Eso nace por una cuestión netamente de necesidad, ¿no? Entonces empiezan a aparecer los primeros departamentos de recursos humanos que se encargan estrictamente de la administración de personal. Ahora, hacemos también un poquito más en énfasis de la y aquí ya no estamos tanto con el control de la rigurosidad, aquí ya no hay un control tan riguroso en cuanto al cumplimiento, ya no hay un control tan riguroso en cuanto a la disciplina, ¿no? En cuanto a que haz lo que tienes que hacer porque para eso venías a trabajar, no. Aquí ya hay mayor rigurosidad en la eficiencia, ¿no? En que hazlo a tu manera incluso, no hazlo en tu tiempo, pero hazlo bien. En el que lo importante es que la tarea, la operación salga de manera adecuada, ¿no? Entonces de ahí empieza a surgir el énfasis, ¿no? En que se dé de manera adecuada todo este proceso de, perdón, todo este proceso del personal, ¿no? Y también empezamos a partir del siglo XX, ¿no? Nuestro siglo anterior, inicios del siglo XX, en el que ya se empieza también a implementar políticas de bienestar laboral. ¿Okay? ¿A qué nos referimos con estas políticas de bienestar laboral? En el que ya no solamente nos estamos fijando en los trabajadores como mano de obra, sino también como lo que son. ¿Y qué son? Son personas. Entonces también ya a principios del siglo XX nos empezamos a implementar actividades técnicas de bienestar laboral, porque empezamos a dar mayor énfasis en que los trabajadores también son personas, ¿no? Y también desarrollo del capital humano, en el que también se empieza a entender un poco más la importancia de que el personal no solamente tiene que estar ahí para trabajar, sino también para que se puedan desarrollar tanto en aspectos laborales como profesionales. ¿Por qué? Porque este desarrollo que ellos pueden tener, de alguna manera también a nosotros como empresa nos beneficia, ¿no? El hecho que mi trabajador agarre y estudie, no lo sé, y empiece a llevar una carrera universitaria, una carrera técnica, mientras trabaja conmigo, lo que él aprende en esa carrera técnica, en esa carrera universitaria, a mí me va a servir también, porque ese conocimiento lo aplica para mi empresa. Ok, entonces empezamos a ver también lo que es el desarrollo del capital humano y surgen las nuevas tendencias, ¿no? Y a partir de ahora, en nuestro siglo XXI, ¿qué es lo que nosotros como siglo XXI, qué es lo que en los primeros 24 años de este siglo XXI nosotros hemos aportado a la administración de recursos humanos? No es siempre también ver nosotros qué es lo que nuestro siglo ha aportado a esta administración. Y podríamos decir que el principal aporte que nosotros hasta el día de hoy estamos dando a lo que es recursos humanos es definitivamente la era y la transformación, la era digital y la transformación tecnológica, en el que hoy en día nosotros utilizamos también lo que es, nosotros hoy en día también, perdón, empezamos a utilizar la tecnología para poder administrar a nuestro personal, ¿ok? De hoy en día, y de hecho esto no solamente es un lujo, ya se ha convertido en una necesidad prácticamente poder contar con herramientas tecnológicas, poder contar con diferentes software, con diferentes programas para poder llevar una mejor administración de nuestro personal. También, ¿qué más está aportando nuestro siglo XXI a la administración de recursos humanos? Que ahora nosotros estamos con mayor énfasis en la gestión del talento, ¿ok? En la cual, y ya no solamente por cuestión de
por cuestión de cumplimiento, cumplir con las leyes o respetar los derechos laborales y los derechos humanos de las personas, sino también por políticas internas de cada empresa. Hay mayor énfasis en procurar que nuestro personal se desarrolle en diferentes aspectos, tanto personales como laborales y también profesionales. Por ejemplo, actualmente nosotros trabajamos lo que es el Employer Experience, que es también una tendencia actual, que es la experiencia del empleado, ¿no? ¿Y qué nos dice esta experiencia del empleado? Permítame, por favor. Perdón. Ahora sí, ¿qué nos dice esta experiencia del empleado, no? Nos dice que, oye, que nos dice que los trabajadores van a pasar gran parte de su día, del año y en general de su vida trabajando, ¿no? Ponte a pensar, pasas aproximadamente 48 horas a la semana trabajando, ¿ok? Eso es más eso para muchas personas va a ser más de la mitad de su vida, ¿ok? En la que van a pasar trabajando. Entonces, ¿qué nos dice? De que hoy en día no podemos permitir que para el trabajador toda esta vivencia que ha tenido o todo este proceso que ha tenido durante la vida, ¿no? Que ha sido de trabajo, únicamente sea eso, ¿no? Sea como yo trabajé en esto y ya, sino que durante todo este proceso en el que el trabajador está laborando, también pueda generar vínculos con ese trabajo, también pueda generar experiencias, ¿no? Que ese trabajador al final de su vida pueda sentir que el trabajo no ha sido netamente su trabajo, sino que ha sido parte de la vida que él ha escogido, ¿ok? Y eso es lo que también estamos buscando, ¿no? Y también énfasis en la diversidad, la inclusión y la sostenibilidad, ¿ok? Que algunas empresas lo trabajan por cuenta propia, otras empresas lo trabajan por obligaciones legales, pero de que se tiene que trabajar, al final lo tienen que trabajar, ¿no? ¿A qué nos referimos con ello? ¿No? Que, por ejemplo, las empresas, esto varía un poco dependiendo de la legislación laboral de cada país, ¿no? Pero, por ejemplo, dependiendo mucho del tamaño de la empresa, las empresas tienen la obligación de tener cierto porcentaje de trabajadores extranjeros, tienen la obligación de tener cierto porcentaje de trabajadores con capacidades diferentes, ¿ok? Tienen también, la obligación de tener trabajadores, de tener diversidad de trabajadores en cuanto a género, ¿no? Y por ejemplo, ya les pongo un ejemplo acá, ¿no? Las mineras, por ejemplo, ¿ok? Las mineras, les pongo más específico, las mineras en el Perú. Por ejemplo, ¿no? Por muchos años, el trabajo en la minería en el Perú era un trabajo exclusivamente para hombres, ¿no? Y a pesar de que a pesar de que de repente en las convocatorias de trabajo no decía, por ejemplo, prohibido postular a mujeres, ¿no? Porque no podían ponerlo así, ¿no? A pesar de que no lo ponían así, si tú eras mujer y te postulabas, no es que te iban a prohibir tu candidatura, pero era muy difícil que pudieras pasar. ¿Ok? Era muy difícil que pudieras pasar a una siguiente etapa, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo estaba más predestinado a los varones. Después de eso, precisamente en este siglo XXI, ¿qué es lo que se empezó a dar? Que las mineras empiezan a tener normativas de que por lo menos el 25% de su personal tiene que ser femenino. Y esto obliga y exhorta a las empresas a que tienen que contratar personal que, aparte de capacitado, también sea femenino, ¿no? Y es ahora que vemos mayor diversidad en las mineras. Y de hecho, hasta hace poco se ha regulado todavía más esto y ahora se exige que por lo menos hay un 50% de personal femenino. Es decir, que en sus áreas de operaciones haya mitad. Y eso es bueno, eso por lo menos para las mujeres es bastante bueno, ¿no? Porque antes cuando tú te ibas en las universidades, en las facultades de ingenierías, por ejemplo, de ingeniería de minas, de ingeniería geológica, de ingeniería metalúrgica, el 80-90% de los que estudiaban esas carreras eran varones. Y no porque las mujeres de repente no quisieran estudiarlo, sino porque sabían que para ellas no había campo laboral. Ojo, la carrera tenía campo laboral, pero para ellas como mujeres no había campo laboral. Hoy en día vemos cantidad de señoritas que están estudiando estas carreras porque saben que ahora ya legalmente hay una exigencia de que ellas tienen la misma igualdad de condiciones para poder postular y ser contratadas.
¿no? Entonces también de eso nos habla la inclusividad de género, ¿no? Y haciendo acá puntito aparte, paréntesis, ¿no? Puntito aparte y paréntesis, les comento, ¿no? Esto ya como pequeño paréntesis, ¿no? Les digo justamente que cuando yo tocaba el tema de la minería, de la contratación, cuando yo tocaba este tema de la contratación, ¿no? De las minerías, todo ello, ¿no? Por ahí me comentaba mi esposo que trabaja en minería, él me decía de que había, por ejemplo, las creencias de que no les gustaba mandar a las mujeres a las mineras, ¿no? A tajo abierto en minería, porque decían que la mina es celosa, ¿no? Y que se esconden los metales, algo así lo decían. ¿No? O sea, ya son algo, ya son creencias populares, ¿no? Y de hecho, con eso yo lo comentaba con varios alumnos, me decían, sí, es cierto, es verdad, ¿no? Pero me decían, sí, es verdad que la minería, que la minería es celosa, todo ello, ¿no? Pero bueno, es como un comentario aparte, ¿no? Pero entonces, como nos damos cuenta, la minería es la minería también se ha ido enfocando poco a poco ese tema de la inclusión y la, ¿no? Y entonces, como nos cuenta, para el siglo XXI actualmente, la administración de recursos humanos poco a poco se ha ido modernizando y actualmente podríamos decir que nosotros, ¿no? Como siglo XXI, ese es el aporte que podemos dar. No sabemos más adelante qué otras cosas se puedan o qué otros cambios van a surgir, pero de que van a surgir, por ejemplo, actualmente, que si todavía no nos atrevemos a decirlo nosotros, ya que eso está en pleno desarrollo, por eso es que todavía no nos atrevemos nosotros a decir de que ya es un aporte nuestro a la administración de recursos humanos, pero por ejemplo, ahorita está muy fuerte lo que es la inteligencia artificial, ¿ok? Y también vamos a ver de qué manera la inteligencia artificial puede dar un soporte o de qué manera la inteligencia artificial también puede sumar a la administración de recursos humanos, que de hecho actualmente hay mucho temor por esta administración de recursos humanos por la utilización de la inteligencia artificial en cuanto a la administración de recursos humanos, ¿no? Hay bastante temor. ¿Por qué? Porque existe el temor de que la inteligencia artificial en algún momento pueda reemplazarnos como trabajadores o pueda reemplazarnos como mano de obra, ¿ok? Y que tampoco no es un temor infundado, ¿ok? Tampoco no vamos a decir que es un temor absurdo, ¿ok? De hecho es un temor bastante válido, ¿ok? Es un temor que también se dio precisamente en la época de la revolución industrial, por ejemplo, en la época de la revolución industrial con la aparición de maquinaria, también hubo bastante desempleo, porque incluso cuando empiezan a llegar las maquinarias, hubo bastante desempleo, pero junto con esta aparición también llega la innovación, ¿no? Por ejemplo, yo les pongo aquí un ejemplo, ¿no? No sé si ustedes hayan visto la película Charlie y la fábrica de chocolate. A ver, no sé si me pueden confirmar de repente por el chat si alguno de ustedes han visto esa película de Charlie y la fábrica de chocolate, pero no la película que salió hace poco en el cine, ¿eh? No la película que salió hace algún tiempito, hace poquito, hace un año, hace un añito creo, que salió en el cine, no, sino la que es más antiguita, la película en la que actúa este actor, Johnny Depp, creo. ¿Ok? No sé si ustedes la hayan visto por ahí. ¿Ok? Bueno, ¿ok? Sí, he visto la película, nos ponen por ahí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en esta película aparece, por ejemplo, el papá de Charlie, ¿no? Es que no la he visto, la recomiendo mucho que la vean, ¿no? Y aparece, esta película de hecho está basada más o menos por esa época, por la época de la Revolución Industrial, por ahí, ¿no? Entonces, ahí aparece, es la familia, es la historia de una familia que es muy pobre, ¿ok? Y la familia de un niño que se llama Charlie, que es muy pobre. Y el papá de Charlie trabajaba en una fábrica de pastas dentales, ¿no? Una fábrica de dentríficos. ¿Y de qué se encargaba el papá de Charlie?
El papá de Charlie se encargaba de colocar las tapitas a las pastas dentales, ¿no? Él se encargaba de colocar las tapitas a las pastas dentales, ¿no? Y el papá de Charlie fue despedido de la empresa. ¿Ok? ¿Y por qué lo despidieron? Porque lo reemplazaron por una máquina. Trajeron una máquina que hacía el mismo trabajo que hacía el papá de Charlie. ¿No? Y eso es una ejemplificación de lo que pasaba por esa época y por qué las crisis económicas de esas épocas. Porque con la aparición de la maquinaria, muchos trabajos fueron reemplazados, ¿no? De hecho, ¿no? Desde que aparece la rueda incluso, ¿ok? Desde que aparece la rueda, ¿ok? Desde que aparece la rueda, por ejemplo, dejaron de existir lo que eran las carretas, por ejemplo, ¿no? Porque ya no era necesario tener a la persona que esté de repente jalando carretas a mano porque ya estaba en la rueda, ¿no? Entonces, entonces, a raíz de que empiezan a aparecer las tecnologías, empieza a reemplazar el personal, ¿ok? Ok, pero también empieza la innovación, ¿no? ¿Y por qué les comento este caso del ejemplo del papá de Charlie? Porque después de un tiempo, ya para el final de la película, el papá de Charlie, de esta película, retorna a su trabajo. Pero él cuando retorna a su trabajo, ya no retorna bajo el mismo puesto de colocar la tapita en los dentríficos. ¿Ok? Cuando el papá de Charlie retorna, ¿ok? El papá de Charlie retorna bajo un puesto diferente, ¿no? Él entra para reparar la máquina que lo había reemplazado. Es decir, todo es cuestión de innovación, ¿no? Entonces, por eso es de que actualmente, como repito, no es un temor infundado el hecho de que muchas personas sientan o teman de que de repente, con la aparición de la inteligencia artificial, todo ello, nos puedan reemplazar en las empresas, nos podamos quedar sin trabajo. No es un temor infundado, ¿ok? Pero de que definitivamente con esa inteligencia artificial se van a reemplazar puestos de trabajo, sí, pero con eso también van a hacer la innovación y van a nacer también nuevos puestos de trabajo que nosotros tenemos que estar en la capacidad de poder desarrollarnos para poder ejecutarlos. No todo está siempre en la mejoría y el aprendizaje continuo. Y ahora vamos a ver algunos términos clave para el desarrollo de nuestro curso. ¿Ok? Más que explicar los términos clave, más que todo se los vamos, por alguna manera, a dejar ahí, ¿no? Para que ustedes puedan leerlo como modo de glosario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el desarrollo de nuestro curso, en algunos momentos va a ser bastante técnico. ¿Ok? Entonces, cuando nos toque llevar este desarrollo que va a ser bastante técnico, ya ustedes tengan esas palabritas a la mano y ya no les suene de repente tan extraños ciertos términos, sino que ya puedan estar un poco más familiarizados con ellos, ¿no? Como por ejemplo, lo que es reclutamiento. En nuestra siguiente sesión vamos a empezar a ver lo que es de reclutamiento y selección de personal, que reclutamiento es atraer candidatos para el proceso de selección de personal, que en la selección es la etapa del proceso en la cual nosotros elegimos al personal que queremos para la contratación de nuestros puestos de trabajo. También inducción, por ejemplo, también vamos a ver el proceso de inducción, que es el proceso mediante el cual por así decir, la bienvenida, ¿no? a los trabajadores, ¿no? Por el cual acá lo dicen, ¿no? La inducción, le explicamos la cultura, valores, ¿no? También vemos por acá gestión de talento, cultura organizacional, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la cultura organizacional? Es el conjunto de valores, creencias y comportamientos compartidos por los miembros de una organización. De hecho, todos nosotros tenemos diferente cultura. Primero vamos a definir cultura y luego la cultura organizacional. Todos nosotros tenemos diferentes culturas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Culturas, ahora por ejemplo se nos viene Navidad, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, por ejemplo, la Navidad, la costumbre navideña que yo tengo en mi casa, no va a ser igual a la que ustedes tienen en su casa. De repente hasta pueden ser muy similares,
pero nunca vamos a decir que son iguales, ¿no? Por ejemplo, en mi casa estamos acostumbrados a cenar pavito. De repente ustedes no, en mi casa no porque no nos gusta, acá nosotros comemos pollo. De repente algunos dicen, en mi casa no cenamos, acá comemos un chocolatito. En mi casa de repente es una noche de oración. Entonces, ¿qué significa? Que somos diferentes culturas. Ni tú estás bien, ni yo estoy bien, ni tú estás mal, ni nadie está mal. Simplemente son diferentes culturas, diferentes costumbres que vamos a tener cada uno de nosotros. Y eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Entre una y otra persona. Y eso es lo que nos da, y eso es lo bonito de juntarte con otras personas, ¿no? Las diferencias que tú puedes encontrar y lo que puedes aprender de otras personas, ¿no? Entonces, la cultura organizacional son esa diferencia de culturas, de creencias, de valores que tienen entre una empresa y otra. Por ejemplo, imagínate dos empresas del mismo sector, ya dos bancos, ¿ok? Dos bancos que te ofrecen los mismos productos, los mismos servicios. Los dos bancos ofrecen préstamos, los dos bancos ofrecen cuentas de ahorro, los dos bancos ofrecen tarjetas de crédito, ¿okay? Los dos bancos ofrecen opciones a plazo fijo. ¿Okay? Los dos bancos te pueden ofrecer los mismos servicios, tienen el mismo rubro financiero, pero si tú entras a trabajar a un banco, al banco A, y después te vas a trabajar al banco B, te vas a dar cuenta que no es lo mismo. Ok, va a ser completamente diferente trabajar en el banco A que en el banco B. ¿Por qué? Porque las culturas de trabajo, las culturas que tienen dentro de ellas, también van a ser completamente diferentes. ¿Ok? Entonces, eso es la cultura organizacional que encontramos, ¿no? Las diferentes culturas que tenemos en las empresas. ¿No? Vamos a seguir viendo por aquí algunos términos claves como diversidad e inclusión, que también ya hemos visto, que son políticas e iniciativas para promover la diversidad de género, ¿no? La etnia, la cultura, ¿ok? Y habilidades, ¿no? También la gestión de rendimiento, ¿no? Por ejemplo, también que es el proceso para poder medir y evaluar el desempeño, el logro de metas de los trabajadores, ¿no? Capacitación, rotación de personal, también que es el movimiento de trabajadores, que la rotación de personal puede ser interna cuando hay mucho movimiento dentro de las áreas, o también puede ser rotación de trabajadores en cuanto a la falta de estabilidad laboral, en la que, por ejemplo, yo tengo un puesto de trabajo, entran los trabajadores, laboran un tiempito ahí y luego se van. Y luego entra otro trabajador a este puesto de trabajo. Igual, está un tiempito y se va. Y entra otro un tiempito y se van, y se van, y se van. ¿Ok? Y pasan así, pero no se quedan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en ese momento, no? Ahí lo que está pasando es que mis trabajadores, básicamente, ¿ok? Lo que está pasando aquí es que hay rotación de personal porque hay algo malo en este puesto, ¿no? También vamos a ver políticas, retención de talento, que son las estrategias que aplicamos precisamente para que no haya rotación de personal, sino para que mis trabajadores se queden dentro del puesto de trabajo, ¿no? Y vamos a ver diferentes, como les digo, es básicamente como un pequeño glosario, ¿ok? Que les dejamos para que ustedes puedan ir familiarizándose con los diferentes términos que vamos a ir utilizando en el curso, cosa que así cuando estemos trabajando ya este tema, como les digo, hoy día es un tema de inducción, ¿no? Cuando ya estemos trabajando ya un poco más de manera técnica en el curso, ya ciertos términos, ciertas palabras no nos suenen raras, ¿ok? Sino que ya estemos más familiarizados con ellos. ¿Ok? Ahora, si ustedes quieren todavía familiarizarse más con estos términos, les recomiendo que también puedan descargarse, lo tenemos en un PDF totalmente gratis en Google, puedan descargarse lo que es el diccionario de habilidades de Marta Alies, ¿ok? Donde ella también nos habla bastantes términos en este diccionario de recursos humanos que también nos va a ayudar a poder familiarizarnos, ¿no? Se llama así, el diccionario no me acuerdo si era diccionario de habilidades o diccionario de competencias. No me acuerdo bien el nombre, pero era algo así. Diccionario de habilidades o competencias de Marta Alies, ¿ok? En el cual ustedes también van a poder encontrar bastantes términos para seguir familiarizándonos con recursos humanos. ¿Ok? Ahora, para poder explicar esta parte de las funciones
generales de un generalista de recursos humanos, vamos a hablar también un poquito acerca del ciclo de vida del trabajador. Porque así como las personas tenemos un ciclo de vida, los trabajadores también tienen su propio ciclo de vida. Y de hecho es muy similar al ciclo de vida que a nosotros desde chiquitos nos han explicado de repente en el colegio, ¿no? No sé si ustedes de repente, a ver, permítanme, permítanme, voy a hacer un pequeño gráfico por acá, a ver, ya. Acá está, ok, voy a hacer un pequeño gráfico. No sé si ustedes de repente se acordarán cuando estaban en el colegio, ok, cuando estaban de repente en el colegio y acá está, y les hablaban del ciclo de vida de las personas, ¿no? ¿Qué es lo que les decían de las personas? Aquí está. Listo. ¿Qué es lo que, qué es lo que les decía de las personas, ¿no? Nos decían acá, las personas tienen su ciclo de vida, es que las personas nacen, ¿ok? Después las personas crecen, después las personas se reproducen y después las personas mueren, ¿no? ¿Se acuerdan de ese ciclo de vida que siempre nos hablaban cuando éramos niños, ¿no? Nos decían, ¿cuál es el ciclo de vida de las personas? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Ese era nuestro ciclo de vida, ¿no? Incluso hoy en día sabemos que, incluso hoy en día sabemos, que cuando, hoy en día incluso sabemos que cuando venimos a esta opción de reproducirnos ya es voluntaria, ¿no? Que ya no lo vemos como obligatorio la opción de reproducirnos, ¿no? De hecho, hace poquito vi que en la ciudad de Lima habían hecho un censo en un distrito sobre la cantidad de personas que había, y no me acuerdo exactamente el número, ¿ya? Pero era como que habían visto que en un distrito habían, no sé, como que 38,000 mascotas en el distrito y 35,000 niños en el distrito. Es decir, que en ese distrito las personas tenían más mascotas que hijos, ¿no? Entonces, ahora sabemos, ¿no? De que actualmente, sabemos, ¿no? Sabemos, ¿no? De que actualmente ¿no? Es parte ya voluntario del ciclo de vida, ¿no? En cambio, el trabajador, ok, ahora vamos a dibujar aquí a nuestro trabajador. El trabajador también tiene su propio ciclo de vida, ¿no? Vamos a dibujarlo acá con su maletincito. Ya está. El trabajador también tiene su propio ciclo de vida. ¿Cuándo es su ciclo de vida del trabajador, no? El trabajador no nace dentro de la empresa. El trabajador ingresa a la empresa, ¿no? Cuando el trabajador ingresa a la empresa, inicia su ciclo de vida. ¿Cuándo y qué involucra todo este proceso en el que el trabajador ingresa a la empresa? Desde que es el candidato, ¿no? Desde que postula la empresa, desde que hacemos su proceso de reclutamiento y selección, desde que evaluamos su CV, desde que lo entrevistamos, desde que pasa sus entrevistas psicológicas, desde que pasa sus entrevistas, psicométricas, desde que pasa sus evaluaciones de conocimientos, ¿no? Hasta que su inducción, ¿no? Su firma de contrato, todo ello. Entonces, todo eso es su proceso de ingreso del trabajador. Ese es su nacimiento y el generalista de recursos humanos se encarga de todo este proceso del nacimiento del trabajador, ¿no? Desde que es candidato hasta que firma su contrato, todo el proceso de por medio de evaluaciones, entrevistas, todo ello, hasta su inducción y su incorporación en la empresa. Después el trabajador ya nació, ahora tiene que crecer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene en el crecimiento del trabajador? Su desarrollo, ¿no? El desarrollo que tiene el trabajador dentro de la empresa. ¿Y qué involucra este desarrollo, no? Por ejemplo, ya involucra la evaluación de desempeño, el seguimiento, el pago mensual, porque ese trabajador hay que pagarle, ¿no? Ese trabajador, ese trabajador hay que pagarle, ¿no? Hay que pagarle mensualmente, ¿ok? Hay que pagarle
hay que pagarle, ¿no? Mensualmente, ¿no? A ese trabajador sus sueldos, hay que darle el seguimiento, hay que darle el soporte al trabajador, aclarar sus dudas, hay que dar la comunicación, las vacaciones, ¿no? Sus beneficios sociales, todo ello, que esto se da durante el desarrollo del trabajador, ¿no? Durante el desarrollo del, ya durante el desarrollo del trabajador, ¿no? Vamos nosotros ya dando lo que es, ya durante el desarrollo ya vamos nosotros ahí dando, ¿no? Lo que es, lo indicado para su desarrollo, ¿no? Entonces, ¿y quién se encarga de todo esto? Sigue el generalista de recursos humanos haciéndose cargo de ellos, ¿no? Ahora también tenemos lo que es también tenemos lo que es decíamos acá que las personas ya crecían, nacían, crecían, se reproducían, ¿no? Pero decíamos, es opcional reproducirse. Así que aquí también tenemos un proceso que puede ser opcional para el trabajador, que puede ser el ascenso, ¿ok? El ascenso o el crecimiento laboral, que si es que en el ciclo de vida del trabajador se da este proceso de ascenso, de promoción, ¿ok? También recursos humanos tiene que estar detrás de ello, viendo que lo que es el generalismo tiene que ver lo que es la previsión de personal, lo que es el cambio de puesto, lo que es renovación de contrato, ¿ok? Lo que es cubrir la vacante, tiene que estar también de lo que es la evaluación tiene que estar detrás de lo que es el periodo de prueba, ¿ok? Tiene que estar detrás de lo que es el cambio de nómina, en caso de que se dé. Y por último decíamos que las personas después de reproducirnos moríamos, ¿no? El trabajador también va a morir dentro de la empresa. ¿Y cuál es la muerte que el trabajador ve dentro de la empresa? Es la desvinculación. Ok, vamos a colocar acá la desvinculación. Ok, acá está. Ok, la desvinculación. Que así como todo trabajador ha entrado a la empresa, igual todos los trabajadores en algún momento nos vamos a ir de las empresas. Sea cual sea el motivo o la causa, nos vamos a ir de nuestras empresas. ¿Ok? Puede ser que nos terminemos yendo porque renunciemos. ¿Ok? Si renunciamos, vamos a ver también cuáles son los pasos que el trabajador tiene que cumplir para renunciar. Podemos ir dando ahorita algún pequeño alcance, ¿no? Que, por ejemplo, si el trabajador quiere renunciar, tiene que avisarnos con 30 días de anticipación por lo menos, ¿no? Ahora, si yo quiero exonerarlo de ese plazo, puedo hacerlo, ¿no? También puede ser que el trabajador decida, también puede ser que la desvinculación se dé porque el trabajador está siendo despedido, ¿ok? O entonces, si el trabajador está siendo despedido, ¿ok? También recursos humanos tiene que estar detrás de este proceso. El generalista tiene que estar desde los memorándum de llamado de atención que tiene que ejecutar, desde el trámite que tiene que realizar, la notificación por la vía administrativa, la notificación por la vía notarial, la notificación al Ministerio de Trabajo, ¿ok? El proceso administrativo, de ser necesario también tener que estar yendo a las instancias judiciales para justificar el proceso de despido que se está dando. Entonces, todo eso también conlleva lo que es la desvinculación. También, supongamos que no es el despido, supongamos que es la jubilación, ¿ok? También, mi trabajador llegó el momento en el que se jubila. También yo tengo que estar detrás de ese proceso de la jubilación. ¿A través de qué? A través, por ejemplo, de darle la baja al trabajador, emitirle su liquidación de pagos, pasarlo como pensionista de mi empresa, ¿ok? Darle la asesoría correspondiente, ahora que ya no va a recibir su sueldo, ¿ok? También, por ejemplo, puede ser por la muerte del trabajador, que en el caso que se dé la muerte, de repente ver el tema de muerte, pongamos que sea muerte por accidente laboral, muerte por causa natural, ver el tema del seguro de vida ley, ver, apoyar de repente también, con los trámites que se requieren para poder pagar a los beneficiarios el sueldo pendiente, liquidación pendiente, todo ello, y que recursos humanos también tiene que verlo. Entonces, sea cual sea la razón por la cual mi trabajador se desvincule, recursos humanos tiene que estar detrás de ese proceso. Entonces, a veces cuando nos preguntan cuál es la función que tiene el generalista de recursos humanos con los trabajadores, es todo, desde que el trabajador nace hasta que el trabajador muere,
¿ok? Por así decir, desde que el trabajador ingresa, en lo que se desarrolla, logra el ascenso y en lo que se desvincula, en todo este proceso, el generalista tiene que hacerse cargo de su trabajador. ¿Ok? En todo este proceso, el generalista debe hacerse cargo de los trabajadores. ¿Ok? Y es lo que nosotros vamos a ir viendo en nuestro curso. En nuestro curso vamos a desarrollar cada una de estas etapas para que podamos aprender cómo hacernos cargo y cómo asumir, vamos a salir de acá, ¿ok? Y cómo asumir los roles generales del generalista de recursos humanos. Y precisamente aquí vemos, ¿no? El impacto en las funciones que tiene el generalista de recursos humanos, ¿no? Como lo que mencionábamos, el reclutamiento y selección de personal, que es lo que vamos a ver en nuestra siguiente sesión. Desde atraer a los candidatos, evaluar a los candidatos, incorporar nuevos empleados, también la administración del personal, desde gestionar la nómina, por ejemplo, contratos de trabajo, relaciones laborales, las leyes laborales, ¿no? También lo que es, por ejemplo, acá la capacitación y desarrollo, ¿no? Que es muy importante también la capacitación del personal, porque si bien es cierto, las áreas de recursos humanos se hacen cargo de las capacitaciones encomendadas, conocimientos, también en caso de que no hubiese, bueno, ahorita vamos a ver más en profundidad de ello, ¿ya? Pero recursos humanos también tiene que hacerse cargo del proceso o de los planes de capacitación anuales. Hay normativas que le exigen cierta cantidad de capacitaciones obligatorias al año. Ahorita vamos a ver cuáles son, ¿no? Y que tenemos que estar detrás de ello, no solamente por el cumplimiento, sino también porque la capacitación ayuda a que podamos mejorar también nosotros como empresa, nos ayuda a que podamos mejorar nos ayuda a que podamos mejorar nuestro proceso, a que podamos mejorar nuestros procesos, a que podamos mejorar nuestra dinámica de trabajo dentro de nuestras propias empresas, ¿no? Entonces la capacitación y el desarrollo también nos permite evaluar la efectividad de nuestros trabajadores. La capacitación es poder enseñar algo a los trabajadores y que ellos puedan aplicar ese algo aprendido dentro de su ámbito laboral. ¿Ok? Entonces también tenemos que aprender, por ejemplo, cómo hacer un adecuado plan de capacitación. No es simplemente ir, a ver, tomen asiento, les vamos a enseñar y ya, ¿no? Sino es procurar que se dé el aprendizaje. Y eso tiene que ir más por el interés de la empresa, ¿ok? Porque si bien es cierto, la capacitación incluso beneficia más al trabajador que a la empresa, muchas veces el trabajador no valora esta capacitación o todavía no se da cuenta de la ganancia que tiene a través de ella, ¿no? Pero la empresa no puede esperar a que el trabajador valore esta interacción de la capacitación, sino que la empresa tiene que buscar que se den los resultados por su propio, primero que nada, por la propia ganancia de la inversión que está haciendo con esta capacitación y segundo, por la necesidad del aprendizaje que pueden generar de los trabajadores, ¿no? También vemos acá lo que es la evaluación de desempeño, en el que el área de recursos humanos no puede trabajar en base a rutina. Y ese es por ejemplo, un error común o un pensamiento inadecuado que creen, ¿no? Muchas personas creen que los generalistas o las áreas de recursos humanos trabajamos así, en base a, creen que trabajamos en base a rutina, ¿no? De que simplemente vamos, nos sentamos en un escritorio todo el día y que ahí estamos viendo a ver qué hacemos, qué no hacemos, ok, no se trabaja jamás, se trabaja en base a rutina. Siempre tenemos que trabajar en base a proyección, en base a mejora, ¿no? ¿Y cómo medimos esa proyección o esa mejora en recursos humanos? Precisamente en el desempeño de los trabajadores. Si hay mejor desempeño y desenvolvimiento de los trabajadores, significa que hay una mejor dinámica de actividad en mi área. Si no hay desempeño, si no hay mejora, si no hay resultados obtenidos, significa de que en recursos humanos hay algo que no está funcionando bien. Entonces también trabajamos en base a esta evaluación constante de desempeño primero que nada, para establecer un sistema adecuado, para realizar evaluaciones periódicas, para poder aplicar
sistemas propios, ¿no? Para poder mejorar y siempre buscar la mejora continua. La compensación y beneficios, ¿no? ¿Qué es la compensación y beneficios también de recursos humanos? ¿No? Por ejemplo, la compensación y beneficios son los pagos que damos a los trabajadores y que recursos humanos también se encarga de esta parte. Aunque si bien es cierto, recursos humanos no se encarga de, o por lo general, ¿no? No es que recursos humanos agarre y se encarga de darle el cheque a la mano, se encarga de la elaboración y la declaración de planillas. Y esto ellos lo hacen en base a las horas laboradas, a tareas de horarios, se encargan también de establecer escalas salariales, ¿no? Entonces, todo ello también lo vemos en las áreas de recursos humanos y que es uno de los procesos más importantes que se tiene en el área, porque los trabajadores que ingresan a laborar a una empresa, ellos no entran de buena fe, por así decirlo, ¿no? No, de buena fe no sería, no entran de buena gente, por así decirlo. Ellos no entran para regalar su trabajo, ¿no? Ellos entran por la necesidad económica. Entonces, ellos principalmente cumplen su función, ¿ok? Ellos cumplen principalmente su función, ¿ok? Con la exigencia de que se les remunere por ello. Y el área de recursos humanos tiene que ser muy responsable en este sentido, ¿no? Desde poder diseñar planes de compensación, administrar adecuadamente los beneficios y garantizar la equidad salarial, ¿ok? Que eso es muy importante en las áreas de recursos humanos, ¿ok? Por ejemplo, en recursos humanos también tenemos que mantener un equilibrio entre los intereses de la empresa y el bienestar de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, muchas veces, cuando nos capacitan a recursos humanos, cuando nosotros nos capacitan, a veces nos preguntan, ¿qué te gustaría tener a la mano para poder tener trabajadores más felices, ¿no? Y nosotros muchas veces decimos dinero. ¿Por qué? Porque me gustaría poder pagarles más, ¿no? Pero en ese pensamiento de decir dinero porque quiero pagarles más, no nos ponemos a pensar en realidad en cuál es el interés entonces de por medio que tiene la empresa. Porque la empresa también tiene un interés de por medio económico, ¿no? Entonces uno también tiene que ponerse a pensar y decir, ok, ¿y hay alguna otra forma en la cual yo pueda compensar a mis trabajadores? ¿Hay alguna otra forma en la cual yo pueda aumentar la motivación laboral de mis trabajadores sin que necesariamente tenga que incurrir en el tema económico? ¿Ok? Y sí lo existe, y eso se llama la compensación emotiva. Y que también vamos a ver cómo trabajamos con el reconocimiento emotivo o el reconocimiento también llamado no salarial. ¿Ok? Que también son estrategias de recursos humanos que vamos a ir viendo poco a poco cómo tenemos que aprender a desarrollarlas y a aplicarlas. ¿Ok? Y también vamos a ir viendo, por ejemplo, acá lo que es seguridad y salud en el trabajo. Esta área es muy delicada y de hecho, antes, estoy hablándoles de muchos años antes, lo que era seguridad y salud en el trabajo era parte de las tareas de recursos humanos. Recursos humanos asumía también esta función, pero después ya con la modernización de la gestión del talento humano, nos dimos cuenta de que no nos dimos cuenta, ¿no? Es muy obvio que de seguridad y salud en el trabajo es muy delicada, ¿ok? Es un área muy delicada y estamos trabajando acá con lo más delicado, ¿ok? Y lo más valioso que tenemos en una empresa, que es la vida de los trabajadores. Y que esto no puede recaer como una función más de recursos humanos, sino que se necesita un área especializada en trabajar en ello. Y es por eso que nacen las áreas de SOMA, ¿ok? Que son las áreas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La seguridad y salud ocupacional, ¿no es cierto? Entonces, pero precisamente cuando hablamos de las empresas que no pueden asumir todavía lo que es un departamento de recursos humanos, es muy probable que estas tampoco puedan de repente estar, uno, en la obligación legal y dos, estar de repente contar de repente con la economía de poder aperturar un área de SOMA. Y si ese sería el caso, entonces esta obligación sí tendría que recaer necesariamente
sobre el generalista de recursos humanos. Repetimos, no es lo ideal, ¿ok? Lo ideal debería ser, ¿ok? Que haya el área de SOMA, ¿no? Pero ante la ausencia de alguien tiene que asumir, porque esta área no se puede dejar al aire, ¿ok? Alguien tiene que asumir. Y esta área se encarga de ver lo más importante, que es la seguridad de los trabajadores, ¿no? Cómo implementar los programas de seguridad, por ejemplo, la ley 27783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, que nos ordena que los trabajadores tienen que capacitarse mínimo 4 veces al año en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Ellos tienen que capacitarse mínimo estas 4 veces al año. ¿Ok? También nos habla acerca de, ¿ok? También nos habla acerca, acá está, allá. También nos habla acerca de cumplir con las normas de seguridad, establecer primero que nada normas de seguridad y procurar su cumplimiento adecuado también de estas áreas y proporcionar ambientes de trabajo seguros, ¿no? También relaciones laborales, como poder prevenir y resolver conflictos entre los trabajadores y entre las diferentes áreas de nuestra organización, promover lo que es la comunicación efectiva, ¿okay? Entre los trabajadores y si es que hubiesen sindicatos, aunque un poco difícil que en una empresa que no tiene un departamento de recursos humanos hayan sindicatos, ¿okay? Un poco difícil, no imposible, ¿eh? Porque lo puede haber, ¿no? Pero en el caso de que los haya, también el generalista de recursos humanos interviene en lo que es la negociación colectiva, ¿no? La negociación de convenios colectivos. Por ejemplo, cuando se da este proceso de negociación de convenios colectivos, cuando un sindicato va a negociar con la parte empleadora, muchas veces surge la duda de yo como recursos humanos, ¿en qué lado de la mesa debo sentarme? ¿En la mesa del trabajador o en la mesa del empleador? La respuesta es que tú te vas a la mesa del empleador. ¿Ok? Pero yo soy trabajador. Sí, ¿ok? Pero tu lugar es en la mesa del empleador, porque una de tus primeras funciones es ser el apoyo del gerente general o del empleador para poder administrar a su personal. Así que, y ese apoyo tiene que ser incondicional. Así que tú tienes que ir a sentarte al lado de la mesa del empleador. Y con esto no te digo que vayas y que confabules con el empleador para atacar a los trabajadores, para quitarles beneficios, no, sino que precisamente tú eres el asesoramiento sobre recursos humanos, donde tienes que hacerle ver todas las opciones, todas las posibilidades, donde tienes que indicarle las opciones más correctas, las opciones más justas, ¿ok? Sobre qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, cuáles son los derechos que él tiene, porque el empleador también tiene sus derechos y vamos a verlos. Cuando hablamos de recursos humanos, mucho hablamos de los derechos de los trabajadores, pero muy poco se menciona el conocimiento que debemos tener los derechos de los empleadores, que ellos también tienen derechos. Entonces, tú tienes que hacer ahí la asesoría, ¿no? Y también la diversidad y la inclusión, ¿ok? Como por ejemplo crear y promover ambientes positivos de trabajo, ¿ok? Implementar también actividades de inclusión, como mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, poder promover a que la empresa habilite o cree puestos de trabajo para personas con capacidades diferentes, ¿no? Promover también una mayor inclusión, ya sea por raza, por género, por preferencia sexual dentro de la empresa. ¿Ok? Recuerda que una empresa que tenga más, recuerda que una empresa que tiene, una empresa que trabaja más en su diversidad, suelen ser empresas más atractivas para poder laborar. Y cuando las empresas tienen más atractividad, también suelen tener mayor productividad. ¿Ok? Entonces también te recomendamos que puedas trabajar en ello. Y por último, si es que queremos ver un poquito de la importancia del generalista, ok, podemos ver que la importancia del generalista para poder cerrar el día de hoy nuestra sesión, que es una inducción, ¿no? Un inicio, un preámbulo a nuestro tema, arranca desde atraer para poder retener nuestro talento, mejorar el desempeño, crear ambientes positivos, algo muy importante que es cumplir las leyes laborales y las regulaciones que éstas tienen, y lo más importante del generalista de recursos humanos es que nosotros tenemos que ser
asesores de recursos humanos para nuestras empresas. ¿Ok? No te estamos pidiendo que seas un defensor acérrimo de los trabajadores, ni que te ciegues y que le des toda la razón al empleador contra los trabajadores, no, sino que seas un asesor de lo correcto para poder mantener el equilibrio entre ambos y que tengamos tanto una empresa bien cuidada con sus intereses y trabajadores bien cuidados por sus derechos. Entonces, estimados, conmigo va a ser todo por el día de hoy. Felicitarlos por estar iniciando exitosamente nuestra primera sesión de nuestro curso de Generalista de Recursos Humanos. Una sesión el día de hoy, como les repito, de inducción, y el día de mañana continuamos con nuestro tema de gestión de recursos humanos, donde ya entramos a temas mucho más técnicos, donde vamos a arrancar con lo que es el proceso de reclutamiento y selección de personal. Mi cita, un placer para mí poder haber llevado esta sesión